más que, humanamente hablando, más que dichas en esta vida, recibimos desprecios, ¿cierto? Los desprecios de Cristo. Pero hermanos, esos desprecios debemos sufrirlos con gozo, sabiendo que Cristo padeció en la cruz, lo abofetearon, ¿cierto? Lo golpearon, y Primera de Pedro dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. Eso es un misterio en la palabra del Señor que solamente un cristiano lo puede entender. Es que el Señor nos manda a tener gozo y nos dice que podemos tener gozo a pesar de las aflicciones. Amén. Y también dice que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios. Amén. A través de muchas tribulaciones. La Biblia echa por tierra en muchos versículos la doctrina de la prosperidad, ¿cierto? Inmediatamente. Gracias. Entonces, hermanos, es tan maravilloso vivir para Cristo, vivir para Dios, amar esa cruz, sabiendo que un día seremos, ¿cierto?, semejantes a Él, algún día feliz, dice la última parte, con los santos allá en la luz, para siempre su gloria tendré. Amén. Pero bueno, ahora tenemos que seguir preparándonos y luchando en esta vida cristiana, ¿cierto?, sirviendo al Señor, alcanzando a otros con el Evangelio, hasta que Cristo regrese, que Él nos haya sirviendo. Me gusta un pasaje en 1 Corintios capítulo 4, donde dice Pablo, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y la palabra hallado ahí es muy importante, ¿cierto? Porque si supiéramos el día que Cristo va a venir, la fecha exacta, ¿cierto?, nos pondríamos las pilas unos par de días antes de servir al Señor, ¿cierto? O si supiéramos el día de nuestra muerte, también quizás unos días antes nos pondríamos las pilas de servir al Señor. Pero dice el texto que cada uno sea hallado fiel, ¿cierto? También dice la parábola que cuando Él venga, ¿cierto?, le halle haciendo así. O sea, nosotros tenemos que preocuparnos, hermanos, de servir a Cristo, ¿cierto? De servirle, de hacer su voluntad, de hacer lo que Él nos manda, para que cuando Él venga nos halle sirviendo. Amén. Colosenses capítulo 4, ya llegamos al final del libro de Colosenses. Pasó rápido el tiempo, ¿cuánto? ¿Unos 4 meses serán? Fueron 23 sermones exactamente para el libro de Colosenses. Fueron como 5 meses entonces. Si fueron 23 sermones, alrededor de 5, más, como 6 o 7 meses, porque hay jueves que paramos un poquito. Tienen que haber sido como 6 o 7 meses que estuvimos en este maravilloso libro de Colosenses, y termina de una manera maravillosa. Colosenses capítulo 4, versículo 7 hasta el 18 vamos a leer y vamos a centrar la enseñanza en esos 11 versículos. Doce versículos. Colosenses 4, versículos 7 al 18. Antes oramos al Señor. Padre eterno, una vez más nos dirigimos delante de su presencia, Señor, rogando su dirección, rogando luz para nuestras vidas, Señor, rogándole que no mire en cuenta, Padre, nuestra manera deficiente de muchas veces adorarle a usted, Señor. Ayúdenos, Padre, a expresarle con más fuerza, con más gozo, Señor, con más pasión, Padre Celestial, todas aquellas letras que entonamos. Pero, Padre, también le rogamos que tenga misericordia y que nos ayude, Padre, a entender su palabra y a poder sacar grandes enseñanzas de ella. A seguir los ejemplos que usted nos ha dejado ahí, Señor, para su honra y gloria. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Colosenses 4, versículos 7 al 18. Todo lo que a mí se refiere, bueno, ya vimos del 4 en adelante, ¿cierto? O del 2, que hablamos acerca de la oración, 2, 3 y 4, o 2 y 3, y también cómo predicar la palabra y el tiempo que dedicamos a predicar la palabra, ¿cierto? El testimonio que debemos dar. Y dice el verso 7, Pablo ya cerrando, ¿cierto? En las salutaciones finales, cerrando la carta, dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, al cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa,
os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. ¿Se van familiarizando con los nombres un poco? ¿Lo han escuchado quizás antes? Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Cuando se refiere a que son los únicos de la circuncisión, se está refiriendo a que son judíos. Os saluda Epafras. ¿Recuerdan Epafras? Lo vimos al principio de la carta. El cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Heriápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Y ahí termina la carta a los colosenses. Hermanos, una de las características de nuestra época, ¿cierto? La época que a nosotros nos ha tocado vivir, y todo esto por la tecnología también con la que nos ha tocado a nosotros vivir, ¿cierto? A los niños o a las personas nacidas después del año 2000 se les denomina de una manera muy particular, ¿cierto? Como millennials, los que han nacido en este milenio y que nacen con tecnología, ¿cierto? Un niño nace manejando el celular, la Abigail sabe manejar, ¿cierto? Se mete a YouTube, ve videos y puede hacerlo sin saber leer, ¿me entiendes? Entonces los niños nacen con esa característica, o sea, con una característica tecnológica, asociado inmediatamente a la tecnología. Si usted le pasa a un niño un celular con teclas, ¿cierto? Él va a estar tratando de mover la pantalla, ¿cierto? Porque nacieron con touch. Pero, hermanos, en esta época, producto de la tecnología, creo yo, también nos ha tocado vivir en una época con una obsesión a las celebridades, ¿cierto? Obsesión por los actores. Mucha gente se obsesiona, ¿cierto? Y quiere ser como actores, como futbolistas. ¿Cuántos hombres, ¿cierto?, que les gusta el fútbol no quisieran ser como algunos de los futbolistas o algunas personas como los famosos, ¿cierto?, como los cantantes? Y hermanos, hay personas que investigan la vida de estas personas y están tan preocupados por la vida de esta gente. Muchas veces eso es lo que les entretiene. Quizás están aburridas su vida, están apagada su vida, ¿cierto?, que necesita la vida de otros para poder motivarse. Entonces estamos en ese tiempo, ¿cierto?, por la obsesión por estos personajes. Todos andan pendientes de los famosos, ¿cierto? Vivimos en un tiempo donde los programas tienen mucha farándula, ¿cierto? Critican cómo se visten, qué hacen. Hay personas que no pueden andar en la calle, ¿cierto? Porque la gente inmediatamente los asedia. Y también eso genera un enorme mercado, ¿cierto? Venta de camiseta en el caso de los futbolistas por montones, venta de cosas, un mercado realmente enorme. Pero lo lamentable, hermano, es que los cristianos también hemos caído en eso. Amén. Los cristianos también caemos en esas cosas. Podemos pensar, ¿cierto?, que muchas personas de este medio, ¿cierto?, de estos famosos, son idolátricamente, ¿cierto?, importantes para nosotros. Y eso es idolatría. Muchos cristianos, lamentablemente, le dan una importancia tremenda a estas personas y también se meten, ¿cierto?, en esta obsesión por estas celebridades. Eso es algo, hermanos, realmente lamentable. Yo de repente comienzo a observar a estas personas y veo a futbolistas, por ejemplo, me gusta el fútbol, con un ego, hermano, que es desbordante. O sea, le sale por los poros el ego a esa persona. Es lamentable, porque, hermanos, no son absolutamente nada. Son personas igual que nosotros. Incluso a veces con mucho más defectos en muchas áreas.
Pero muchas veces, hermanos, con esto quiere decir que descuidamos y no admiramos a aquellos cristianos, ¿cierto?, que sirven al Señor en su intimidad. En nuestro medio, en la iglesia de Cristo, hay tantos cristianos, hermanos, y no estoy solamente hablando de las celebridades también dentro del medio cristiano, o personajes y pastores que son prominentes y que lo podemos ver en YouTube y buscar con muchas visitas, que no dudo de su servicio al Señor y su deseo, ¿cierto?, y su conocimiento y cómo Dios los usa. Pero yo me refiero a cristianos que sirven al Señor quizás sin fama. Hay muchos cristianos en nuestro medio, en nuestras iglesias, ¿cierto?, que sirven al Señor en su intimidad, que Dios ha determinado, ¿cierto?, recibir gloria a través de esa gente que a veces parece débil. Dios ha decidido recibir gloria, alabanza, ¿cierto?, a través de aquellos cristianos que le buscan y sirven de todo corazón. Amén. Y cristianos que a veces están en ministerio haciendo cosas, ¿cierto?, que no son tan visibles. Nosotros los pastores, ¿cierto?, nos damos un poco cuenta de eso y nos gusta observar mucho en iglesias, sobre todo cuando visito otras iglesias también, cristianos que están sirviendo al Señor, ¿cierto?, de manera escondida. Por ejemplo, ahora que no está aquí, ya le puedo mencionar al hermano Elías. El hermano Elías que andaba con el pastor Iván. Él es un hermano que, no sé si pudieron conversar con él, muy, muy humilde. Un hermano de gran corazón, ama mucho al Señor, pero él así, tímidamente, trabaja en el servicio de videos. Él está ahí en su iglesia, trabajando, haciendo los videos, ¿cierto?, preparando. Todo el material que no sé si ustedes han visto se publica, pero es un hermano que sirve al Señor y como él hay muchos otros, no solamente en esa área, sino que sirven en cosas pequeñas, pero hermanos que son sumamente útiles en la obra de Dios. Toda labor que Dios nos ha mandado a hacer, hermanos, es útil. Útil. Nosotros somos gente, hermanos, somos hombres y mujeres comunes y corrientes, pero con una tarea fuera de lo común. Con una tarea extraordinaria. Gente ordinaria, ¿cierto?, llamados a hacer una labor extraordinaria. Y eso es lo que veremos en estos textos. Gente común y corriente. Hombres como usted y como yo, mujeres, ¿cierto?, aún que tenían una tarea, hermano, extraordinaria. Una tarea que es dar la gloria a Dios en todo lo que hicieran. Y vamos a ver algunas tareas, ¿cierto?, que se dan aquí, que hicieron estos hombres que nosotros simplemente leer ignoramos. Pero vamos a verla comparado con otros textos. Realmente la fidelidad en el servicio al Señor. Como les decía en el texto de 2 Corintios que le recité antes, dice, se requiere que cada uno de los administradores sea hallado fiel. Hermano, la fidelidad es el rasgo más importante del cristiano, porque a través de su fidelidad el cristiano le da la gloria de Dios. Y mire, veamos desde el verso 7 al 9 lo que dice Pablo aquí. Versículo 7 al 9 dice, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor. ¿Se dan cuenta las características ya de Tíquico en el versículo 7? ¿Qué dice de Tíquico? Amado hermano. Segundo, fiel ministro. ¿Y qué más? Consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Con quién más? Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Hermanos, en los tiempos del apóstol Pablo, ¿cierto?, los tiempos que se escribió esta carta a los colosenses, no existía el correo, ¿cierto? No existía el correo de Chile donde podemos ir, depositar una carta. Bueno, ahora menos los mails, ahora todo es a través de mail, ¿cierto? Pero igual el correo aún se sigue ocupando, Chile Express y esas cosas. No existía. Y el papel, aún el papel era escaso en aquellos tiempos. Entonces, es por ello, hermano, que una carta, imagínense, una carta enviada por un apóstol como Pablo, ¿cierto?, a una iglesia, tenía un valor, ¿cierto?, realmente importante. O sea, era un tesoro. Un tesoro, una carta escrita por un apóstol para una iglesia, era realmente un tesoro. Ahora, sobre todo esta carta que Dios preservó,
¿cierto? Porque era una carta no solamente escrita por Pablo, sino inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Dios. Y hermanos, Pablo envió esta carta desde la prisión. Recuerden que Pablo estaba preso en Roma, usando a Tíquico y a Onésimo como correos. Amén. Tíquico y Onésimo fueron aquellos hombres que llevaron esta carta de mucho valor a la iglesia, a los colosenses. Y es probable también que llevaran consigo la carta de los Efesios y Filemón. Amén. Que fueron cartas que se escribieron juntas. ¿Por qué? Ahí vamos a ir viendo por qué. Entonces, dos hombres importantes dentro de esta historia. Tíquico y Onésimo. Amén. ¿Quién era Tíquico primero? Veamos quién era Tíquico. Hechos capítulo 20. No pierda Colosenses, volveremos. Hechos 20. Dice el versículo 4, solamente para mencionar cuando se une con Pablo Tíquico, dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. De Asia, Tíquico, ¿y qué más? Y Trófimo. O sea, Tíquico era un colaborador gentil, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con gentil? Que no era judío, ¿cierto? Un colaborador gentil de Pablo. Y hermanos, en ese pasaje Tíquico dejó su casa, ¿cierto? Dejó su lugar donde él estaba. ¿Para qué? Para servir al Señor y trabajar conjuntamente con el apóstol Pablo. Para irse con Pablo en este viaje misionero que fue muy peligroso. ¿Cierto? Los viajes en aquellos tiempos, si usted estudia un poco acerca de eso, vamos a ver también el viaje que ellos hicieron, eran viajes que muchas veces tenían que andar por lugares que eran realmente peligrosos. Y hermano Tíquico estuvo con Pablo en muchas de las aflicciones que Pablo pasó, incluso hasta su primer encarcelamiento en Roma. O sea, fue un tiempo bien largo, donde Tíquico acompañó al apóstol Pablo hasta que fue este hombre encarcelado ahí en Roma. Miren en Tito capítulo 3, Tito capítulo 3, verso 12. Dice, cuando envíe a ti a Artemas, ¿o a quién? A Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. O sea, Pablo le estaba escribiendo esta carta a Tito y le dice, te necesito acá, ven a verme. Pero cuando yo envíe a alguien a reemplazarte, ¿cierto? Y este puede ser un hombre o Tíquico. Amén. Tú asegúrate de verme en tal lugar. O sea, hermano, Pablo tenía tal confianza en Tíquico que él podía enviarlo incluso a ir a cuidar una iglesia y sabía que ese hombre iba a ser fiel y responsable en cuidar aquella congregación, mientras Tito no estuviera. Recuerden que un viaje era bastante largo, ocupaba muchas veces, muchos meses de viaje. No existían los autos, no existían los aviones, muchos de estos viajes tenían que hacerlos caminando. Entonces, hermano, esta era la confianza que Pablo tenía en Tíquico. Mire también 2 Timoteo. Ve que se menciona muy poco, pero es importante notar estos versículos donde se menciona, ya que nos da detalles de este hombre. 2 Timoteo capítulo 4. Versículo 9 en adelante dice, procura venir pronto a verme, Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Y qué dice el verso 12? A Tíquico lo envía a Éfeso. ¿Se da cuenta? Primero lo envía a Creta, porque Tito estaba trabajando allá, y era capaz este hombre de poder cuidar la iglesia en Creta con su fidelidad.
Pero luego también Timoteo nos dice que tiempo después, ¿cierto?, él los dejó en Éfeso, a cargo de la congregación también ahí. Hermano, Tíquico era un hombre realmente fiel, era confiable para Pablo. Y era confiable para sustituir a Tito, ¿cierto?, o a Timoteo, que eran hombres fieles, ¿cierto?, y hombres de confianza del apóstol Pablo. A Tito lo había dejado, ¿cierto?, en Creta. ¿Para qué? Para que corrigiese lo deficiente. Habían cosas malas ahí en esas iglesias, ¿cierto? Y Pablo dejó a Tito para que corrigiese todas estas cosas, y dice también para que estableciese ancianos, pastores en la iglesia. Y hermano, Tíquico tenía la capacidad de suplir a este hombre preparado para esas cosas. Pero no solamente a él, sino a Timoteo, aquel joven pastor de la iglesia de Éfeso, ¿cierto?, que era un hombre también que desde la niñez había sabido las Sagradas Escrituras. Pero Tíquico tenía la confianza de Pablo para cumplir esa labor. Amén. Era un hombre fiel. Y hermanos, yo me imagino a Tíquico no un hombre buscando simplemente ser pastor o estar en un lugar prominente o estar en el púlpito, porque él también fue fiel para llevar una carta. No solamente para predicar la palabra, sino para llevar esta carta a los colosenses. Hermano, un hombre fiel se desempeña, una mujer fiel con fidelidad en toda área. No solamente está buscando que le den cosas importantes que hacer, sino que aún es fiel en lo poco. Porque el que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. Entonces Pablo se refiere en Colosenses a Tíquico como el amado hermano. Amén. Amado hermano. Dice el verso 7, todo lo que a mí se refiere lo hará saber Tíquico, amado hermano. Tíquico, hermano, era un hombre tan servicial, ¿cierto?, que Pablo valoraba eso, ¿cierto?, y lo amaba con un amor sincero. Pero también se refiere a él como fiel ministro. O sea, Tíquico era un siervo fiel. La palabra ministro quiere decir siervo. Amén. Siervo. Un ministro era un siervo. O sea, lo que era Pablo, o Tíquico, perdón, era un fiel siervo de Dios. Para nosotros, ministro, ¿cierto?, tiene una importancia, una connotación mayor. Pero bíblicamente la palabra ministro quiere decir siervo. Y este hombre era un fiel siervo de Dios. Y eso es lo que se requiere hoy día, hermano, de cada uno de nosotros. Fidelidad. Recuerdan que le hablaba de ese versículo, que cada uno se ha hallado fiel. Entonces Tíquico sí era un siervo fiel. Siempre cumplía, hermano, con la obra que se le encomendaba a este hombre. Como les dije, fuera a sustituir un pastor o fuera a llevar una carta. Él cumplía con la labor. Amén. Cumplía con la labor. Y con esto, hermanos, los cristianos de esta era, los cristianos de nuestros tiempos, debemos aprender y recordar que nosotros somos siervos de Jesucristo, que nosotros somos esclavos de Cristo. Cuando la Biblia habla de siervos, ¿cierto?, la palabra griega que se usa ahí es doulos, que quiere decir esclavo. Somos esclavos de Jesucristo. Nosotros, hermanos míos, en la salvación fuimos libertados de la esclavitud del pecado para ahora ser siervos, dice la Biblia, de la justicia. Esclavos de Cristo. La libertad, hermano, en Cristo está en servirle a Él con todo nuestro corazón. Y debemos aprender de estos hombres del pasado que a pesar de las dificultades, hermanos, a pesar de que no era fácil llevar una carta, a pesar de que no era fácil viajar ciertas distancias, ¿cierto?, eran hombres fieles y que cumplían la labor que se les había encomendado. Estaban dispuestos a hacer realmente todo lo que Dios le mandara. Amén. Todo lo que se les encomendara. Eso es ser realmente siervo de Jesucristo. Si Dios nos pide que dediquemos nuestra vida, hermanos, a llevar una carta, debemos hacerlo con todo nuestro corazón para la gloria de Dios. Y si Dios le pide, ¿cierto?, estar en el ministerio, estar en un lugar prominente o reemplazar a alguien importante, debemos hacerlo también para la gloria de Dios. Dios nos ha llamado a todos a hacer cosas distintas dentro de la obra. Todos tenemos llamados distintos. Pero debemos cumplir, hermanos, fielmente la labor que Dios nos ha encomendado. Dediquemos nuestra vida a hacer lo que Dios tiene realmente para nosotros. Y como les dije, Tíquico llevó esta carta a un tramo muy largo.
pero con mucha fidelidad. Él fue de Roma, ¿cierto?, donde estaba apresado Pablo, hasta Asia Menor, ¿cierto? Hasta Asia Menor. Eso quiere decir que él cruzó toda Italia y toda Grecia, hermano, a pie. Tíquico cruzó toda Italia y toda Grecia a pie. ¿Sabe cuánto es de viaje? Esos son meses. Meses de viaje. Y como le dije, en lugares muy peligrosos. ¿Y saben qué, hermanos míos? Lo grandioso de esto, lo maravilloso de esto es que nosotros, hoy día, la Iglesia Bautista de Gracia Redentora, el grupo que está aquí, nos beneficiamos por lo que hizo Tíquico. ¿Se da cuenta? Por la fidelidad de un hombre que simplemente cumplió en llevar una carta, somos beneficiados cristianos después de 2000 años. Hermano, eso es tremendo. Eso es tremendo. Nos beneficiamos por lo que Tíquico hizo, porque él era un siervo de Jesucristo. Era un esclavo del Señor. Y el otro hombre que aparece aquí, ¿cierto?, también es Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Dice ahí que no estaba solo. Primero dice el verso 8, el cual he enviado a vosotros, hablando de Tíquico, para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. O sea, Tíquico tenía, para terminar con Tíquico, tenía una doble función, llevar la carta, pero también confortar los corazones de los colosenses y los de la odicenses también, los de la Odisea. Pero también tenía que hacerlo con Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Este es un personaje muy importante. ¿Usted sabe dónde aparece Onésimo? ¿Alguien recuerda? No. En una carta, sí, pero Onésimo aparece en Filemón. ¿Y saben quién era Onésimo? Onésimo era un esclavo de Filemón. Vaya a Filemón. Filemón era un hombre prominente, ¿cierto? Un hombre importante, ¿cierto?, en la iglesia en Roma. En la iglesia que se había establecido en Roma. Pero Onésimo, mírenlo cómo Dios trabaja, hermano, y la soberanía de Dios aquí. Onésimo huyó de la casa de Filemón porque al parecer, por lo que vamos a leer después, le había robado este esclavo a Filemón. ¿Y qué pasó? Había huido. Pero ¿sabe dónde fue a parar después Onésimo? A la cárcel. ¿Sabe con quién? Con Pablo. ¿Y sabe lo que hizo Pablo? Le predicó el Evangelio. ¿Y sabe lo que le pasó con Onésimo? Se convirtió. ¿Y sabe lo que Pablo hizo? Lo hizo volver donde su amo. Veamos. Miren qué bonita es la carta, tan corta, pero importante lo que dice Filemón. Capítulo 1. Versículo 8 en adelante. Como les dije, Pablo envía a Onésimo y a Tíquico, ¿cierto? Lo envía con la carta a los colosenses probablemente, con Efesios y con la carta a Onésimo, lo envía con una carta para su amo Filemón. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. ¿Se da cuenta que él estaba en este encarcelamiento? Y miren lo que dice ahora. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, había estado ahí Onésimo con Pablo. El cual en otro tiempo, ¿qué dice? Te fue inútil. En otro tiempo, cuando no era un creyente, te fue inútil. Pero ahora, dice, ¿qué dice, hermanos? A ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera tenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Recuerden que era un esclavo de Filemón. Porque quizá, ¿qué esclavo?
¿Cómo? Como hermano amado ahora. Ahora es tu hermano amado. Mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, ¿qué dice? Recíbele como a mí mismo. ¿Y por qué parece que le había robado? Porque dice el verso, o hizo algo malo en contra de él. Versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Se da cuenta, hermano? Lo que Dios hizo con este hombre es realmente tremendo. Imagina, vaya imaginando la situación. Era un esclavo de Filemón, pero este hombre le hizo daño, o le robó y huyó de la casa de Filemón, pero fue a parar a la cárcel. ¿Se da cuenta, hermano, que Dios usa cada circunstancia de nuestra vida, a veces soberanamente, para enseñarlo para nuestro beneficio? Porque Él tiene propósitos con nosotros. Y se convirtió, y ahora Pablo, como debía ser, ¿cierto? Como lo haría un cristiano, le dijo, Filemón, tienes que volver. Onésimo, tienes que volver donde tu amo. De Filemón. Pero le manda una carta con él. ¿Cierto? Y en esa carta le dice a Filemón, ahora recíbelo como tu hermano amado. Si en algo te dañó, ¿cierto? Ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Obviamente en el sentido de que a Pablo le había hecho mucho bien también. ¿Cierto? A Filemón. Hermano, es tremendo. Realmente me quebranta esto, poder verlo, ¿cierto? Cómo Dios actúa y cómo Dios trabaja en hombres como Onésimo, ¿cierto? Que era ahora un amado hermano y fiel hermano, ¿cierto? Vuelva ahí a Colosenses. Dice el verso 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Entonces, hermano, Pablo, si hizo esto, fue porque vio en Onésimo un cambio radical en su vida. Él había sido tomado prisionero justamente, no injustamente como Pablo, que había sido predicando el Evangelio, pero vio un cambio radical en su vida y luego recomienda, ¿cierto?, a Filemón que lo reciba, que lo perdone, que lo vea como un hermano. Pero también le dice a los colosenses que lo reciban en la iglesia, que es uno de vosotros. O sea, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. O sea, ahora es parte de la iglesia, recíbanlo. Las recomendaciones, ¿cierto? La carta de traslado ahí de Pablo, ¿cierto? Las recomendaciones, porque él lo había engendrado en sus prisiones. Yo me imagino que Pablo había visto el cambio en su vida. Entonces, hermano, Onésimo es un testimonio del extraordinario poder del Evangelio, de lo que el Evangelio puede hacer en la vida de las personas, cambiar vidas, cambiar corazones. Lo hizo en este hombre. Ese es el cambio que Dios hace. Pablo dijo que el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿cierto?, a todo el que cree. Y Tíquico y Onésimo ahora eran siervos de Jesucristo. Y no solamente siervos cualquiera, sino siervos fieles del Señor. Amén, siervos fieles. Entonces hay mucho que decir desde el versículo 7 al 9. Podríamos predicar un sermón, ¿cierto?, de cada uno de estos hombres y de su fidelidad al Señor. Pero tenemos que seguir con los versículos siguientes, ¿cierto?, para alcanzar a ver a todos estos hombres que Pablo menciona. Amén, porque es importante lo que vamos a notar después en estos pasajes, hermanos. Versículo 10 al 14, vemos unas palabras también de salutación de Pablo, ¿cierto?, acerca de los saludos que enviaban hombres que estaban ahí con él. Primero menciona a quién, verso 10, Aristarco. Y miren lo que dice aquí, mi compañero de prisiones os saluda. ¿Quién era Aristarco? Lo vimos mencionado ahí en Hechos 20 también. Era un judío nacido en Tesalónica, que probablemente se convirtió con Pablo allá en Tesalónica, ¿cierto? Y se unió también al trabajo misionero con Pablo. Hermanos, aquí en los viajes misioneros de Pablo hay muchos hombres que la Biblia nos da muchos datos, que no menciona, ¿cierto?, con mucho detalle, pero hicieron una gran labor silenciosa al lado del gran apóstol Pablo. Sabemos la grandeza, ¿cierto?, la humildad, o lo que Dios hizo también en Pablo. Pero muchos hombres trabajaron juntamente con él, porque, hermano, la Biblia dice que mejores son dos que uno. Había un equipo trabajando con él. Un equipo de hombres haciendo la labor, la obra misionera. Pablo no estaba solo. Y este hombre también se unió al trabajo con Pablo. No sabemos mucho
de él, pero Pablo le llama, ¿cómo? Mi compañero de prisiones. ¿Qué podemos deducir con esto? Dos cosas. Probablemente una, que este fue un hombre que también fue tomado como prisionero junto con Pablo por predicar el Evangelio, por ser fiel a la palabra, al igual que Pablo, y fue tomado preso, ¿cierto?, ahí en Roma. O quizás, hermano, podemos también tener la opción de que él tomó la decisión de voluntariamente estar con Pablo ahí en sus prisiones y de ayudarlo ahí. Quizás él también renunció a su libertad por ayudar al apóstol Pablo en aquel lugar. Tenemos dos opciones y las dos son buenas. Una, que haya sido encarcelado por predicar el Evangelio también, o que él voluntariamente haya renunciado a su libertad para ser el compañero de prisiones de Pablo, para estar ahí, hermano, para lo que él necesitase, o para ayudarle en la proclamación del Evangelio. Yo recuerdo la historia, hermanos, de dos hombres. Yo no recuerdo los nombres ahora, puedo buscarlos después, pero dos hombres que a mí me impacta la historia, hermano, y yo creo que yo no podría hacer lo que ellos hicieron. Dos hombres que decidieron, o uno específicamente que decidieron renunciar a su vida en Europa, a la vida que ellos tenían, a la vida en su iglesia, por ir a una isla a predicar donde enviaban a los leprosos en aquellas épocas. Había una isla solamente para leprosos, pero ellos decidieron renunciar. O este hombre, ahora me acordé, era un solo hombre que decidió renunciar para ir a predicar a estos hombres. ¿Saben que al principio los juntaba? Nadie iba a predicar a los leprosos, nadie se juntaba con los leprosos. Iba y les predicaba el Evangelio. Simplemente de lejos, no los saludaban, no los tocaban. Pero este hombre vio que eso es una barrera y ¿sabe qué? Empezó a saludarlos, empezó a abrazarlos, a tocarlos. Hermano, hay que renunciar a su propia vida para hacer eso, sabiendo que él se podía contagiar y morir. ¿Y sabe qué pasó? Se contagió y murió. Pero después de haber predicado y puesto una iglesia allá, en esa isla. Renunció quizás a casarse, renunció a tener una familia, una iglesia, por el llamado que Dios le había hecho. ¿Y sabe cuál era el versículo lema? El de Pablo. Que cuando Pablo dice, me he hecho judío a los judíos, él decía, me he hecho leproso a los leprosos. Y se puso leproso. Y murió leproso. Wow, hermano, realmente es impactante eso. Había también una historia de dos hombres, estos eran dos que fueron a predicar a un lugar donde habían esclavos, donde tenían esclavos trabajando. ¿Y saben qué? Renunciaron ellos a su libertad por hacerse esclavos y estar trabajando como esclavos para predicar a los esclavos. Solo una vida de renuncia y de fidelidad, hermano, puede hacer eso. Para nosotros hoy día sería muy difícil. Pero hombres lo hicieron en el pasado. Y hermanos, bueno, estudie historia. Por eso a mí me encanta a veces tomar un libro cuando estoy desmotivado un poco, cuando empieza, ¿cierto?, la desmotivación a ganarme terreno. Comienzo a leer un libro de un misionero. Hermano, wow, uno dice, no es nada lo que uno puede pasar. Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas. Ese hombre fue a predicar a la India. Y hermano, a Calcuta específicamente, y no veía fruto, solamente lo que veía era aflicción. Lo que veía era oposición. Tenía un hombre dentro de su corporación misionera que los había enviado, un mismo hombre, ¿cierto?, que era un fraudulento. Hermano, ahí él no iba a decir crean en Cristo solamente, él tenía que explicar quién era Cristo. Porque ellos nunca habían escuchado hablar del nombre de Cristo. Nosotros vamos a predicar afuera y nosotros predicamos a gente que conoce acerca de Cristo, de las iglesias y todo eso. Pero la gente ya no conocía, tenía que comenzar desde el principio. Era algo nuevo para ellos. Y tenían como, por una celebración, yo no recuerdo qué pasaba, parece que cuando moría el esposo de una mujer, tenían como tradición quemar a la mujer para que acompañara inmediatamente a su esposo. Y William Carey sufría por eso. Trató de impedirlo muchas veces. Y su corazón, ¿cierto?, se quebrantaba al ver gente morir sin Cristo, ¿cierto?, y practicando esas cosas tan terribles. ¿Sabe qué pasó, hermano? Murió su hijo.
dio una enfermedad a su hijo. Su esposa lamentablemente nunca lo acompañó con el corazón. Su esposa siempre estuvo reclamando que ella quería volver. Murió su hijo. Su esposa cayó en una depresión terrible. Pero él tenía la firme convicción de que era la voluntad de Dios aún estar ahí. Murió su esposa después. Llevó una vida de muchas batallas, de muchas aflicciones. Pero logró cumplir la comisión que Dios le había dado. Levantar iglesias, predicar el Evangelio. Y que muchas personas ahí en Calcuta, ¿cierto? Y en la India, hermano, conocieran al Señor. Bueno, y así podríamos estar hablando de muchos hombres de Dios fieles, no solamente los que están escritos aquí, sino también los que la historia cuenta. Hermano, en que el Evangelio ha llegado también a nosotros gracias al sacrificio, ¿cierto? Y a la renuncia de muchos de ellos. Eso es tremendo. Bueno, sigamos. Entonces, quedamos en Aristarco, aquel compañero que probablemente había renunciado a su libertad para acompañar a Pablo. Luego un personaje más conocido, ¿cierto? Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Y también nos da una enseñanza este hombre, el Marcos, sobrino de Bernabé. ¿Por qué lo conocemos? Porque hay un evangelio escrito con su nombre, ¿cierto? Este fue el hombre que escribió el evangelio de Marcos. Y este hombre tenía una relación muy cercana con el apóstol Pedro. De hecho, el evangelio de Marcos, muchos dicen que es la historia contada del apóstol Pedro. Pedro fue el que le contó a Marcos, ¿cierto? Porque Marcos no era un discípulo de Cristo, todo lo que vivió él o lo que vivieron con Jesús. Y cuando Pedro, si ustedes recuerdan, cuando Pedro ahí en capítulo 12 de Hechos estaba encarcelado y la iglesia estaba orando, ¿recuerdan? Un ángel libró a Pedro. ¿Saben dónde estaba reunida la iglesia? En la casa de la mamá de Juan Marcos. En la casa de la mamá de Juan Marcos, que es el Marcos que menciona aquí el apóstol Pablo. Pero ahora, este Marcos era un hombre fiel, era un hombre que había madurado, era un hombre de aliento ahora para otros cristianos. ¿Y por qué digo ahora? Porque en algún momento de su vida este hombre había sido infiel. Si usted lee el libro de los Hechos se va a dar cuenta. El viaje misionero de Pablo, había ido Pablo y Bernabé, en su primer viaje misionero había sido bueno, y Pablo le dice, bueno, ahora que vamos a confirmar el ánimo de los hermanos, en un segundo viaje le dice a Bernabé, ¿cierto? Pero Pablo tiene un encontrón con Bernabé porque dice que Bernabé quería llevar a este sobrino, él dice, ¿cierto? Sobrino de Bernabé. Quería llevar a su sobrino en este segundo viaje misionero, pero Pablo dijo, no, este hombre nos abandonó a mitad del viaje, en el primer viaje misionero. Y Pablo tenía carácter en ese sentido y decía, no. Y quizás Bernabé es el hermano que todos queremos tener, ¿cierto? Compasivo, que quería, ¿cierto? Perdonarle y misericordioso. La Biblia nos dice, a veces nos calentamos la cabeza viendo quién tenía la razón. La Biblia nos dice ahí quién tenía la razón de los dos, ¿cierto? No lo sabemos. Pero nos dice que este hombre había desertado, no había cumplido la tarea. Entonces, por eso Pablo lo quería llevar. O sea, había sido un hombre infiel en algún momento. Pero ahora vemos que Pablo, ¿cierto? Sí valoraba el trabajo. Y ahora estaba con Pablo y dice, Marcos, el sobrino Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. En otro pasaje, en Timoteo, dice Marcos que ahora me es útil en el ministerio. Yo creo que Pablo no había reaccionado de esa forma simplemente por no tener misericordia, sino que actuó con sabiduría, a mi parecer, ¿cierto? De no volver a llevarle. Pero Pablo ya le había perdonado, ¿cierto? Y Pablo ya había visto la madurez en él, y ahora le era un hombre útil en el ministerio. Este hombre había madurado, este hombre había crecido. Y hermanos, eso es un ejemplo para nosotros también, que muchas veces, en muchas ocasiones hemos sido infieles, que se puede cambiar, se puede consagrar la vida al Señor, ¿cierto? Se puede ser fiel a pesar de los errores, así como Marcos también lo hizo. Había sido infiel en algún momento, había sido irresponsable en su tarea en algún momento, pero este hombre maduró, no se quedó paralizado ahí, no se fue hundiendo más y más en su pecado, sino que se dejó restaurar por el Señor. Se dejó usar como un instrumento ahora útil en las manos de Dios. Amén. Se puede, hermanos míos, se puede. Estos ejemplos nos enseñan
Lo que Pablo dice ahí, a quienes Pablo nombra ahí. ¿Qué más? ¿A quién más nombra Pablo? Y a Jesús, ¿cierto? Llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Jesús en hebreo es Josué, ¿cierto? El mismo nombre. No sabemos mucho de él, pero que Pablo dice que le ayudan y que son estos hombres un consuelo para él. Hermanos, esto también nos habla algo acerca de Pablo, que Pablo no era un superhombre. Amén, Pablo también se desanimaba. Pablo también conoció lo que es el desaliento. Pero ¿sabe qué? Dios usó a estos hombres fieles en Cristo. ¿Para qué? Para alentarle. Son para mí un consuelo, decía el apóstol Pablo. Dios alentó a Pablo a través de ellos. Hermano, usted no sabe cuán importante son muchas veces en la obra de Dios las palabras de aliento de muchos hermanos que nos animan a seguir adelante. ¿Amén? No soy yo el encargado de animar a la congregación, somos todos encargados de animarnos a todos, de estimularnos, dice la Biblia, al amor y a las buenas obras. Pero cuán importantes son esas palabras precisas cuando llegan a nuestro corazón como de parte de Dios a través de un hermano y nos animan a seguir adelante. Hermano, eso es realmente maravilloso. Muchas veces el ver hombres fieles, el simplemente mirarlos, el simplemente contemplar su dedicación, el simplemente ver su compromiso, hermano, alienta nuestros corazones. Alienta el corazón. Y Pablo decía que estos hombres fieles eran para él un consuelo. Wow, quizás, hermano, cuántas cosas Pablo pasó. Usted puede ver ahí todo lo que Pablo sufrió. Estuvo muchas veces a punto de morir. Fue golpeado, fue apedreado, fue azotado. Y muchas de estas cosas les podían haber llevado a la deserción. Pero no, él amaba, él sabía a quién había creído, amaba a Dios. Y aparte tenía un grupo de hombres fieles que eran para él un consuelo en esos momentos difíciles. Como este que estaba en la prisión. Y luego, Pablo menciona a 3 gentiles. 3 hombres que no eran judíos. Primero menciona a Epafras. ¿Recuerdan Epafras? Los saluda, dice, verso 12. Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando, dice, hablando de Epafras, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Heriápolis. Hermano, Epafras, si recuerdan los primeros sermones, fue probablemente el fundador de la iglesia de Colosas. Recuerden que lo mencionamos al principio y se menciona ahí, que él hizo todo lo contrario a Tíquico y a Onésimo. Él viajó de Asia hasta Roma. Después Pablo envió a Tíquico y a Onésimo de Roma a Asia. Pero él hizo todo el trabajo. ¿Para qué? ¿Viajó todo este tramo para qué? ¿Para dejar solo a los colosenses? No. Él viajó todo este tramo porque necesitaba consejería, porque él necesitaba ayuda. Se estaban levantando las falsas doctrinas que mencionamos en la carta, ¿cierto? Y les fue a contar a Pablo todo lo que estaba pasando, a hacer saber lo que estaba pasando en Colosas y en la Odisea. Para recibir consejería y para que Pablo también escribiese la carta a los colosenses, advirtiéndoles de estos problemas. Humanamente, entonces le debemos la carta a 3 hombres. A Epafras, a Pablo y a Tíquico. Obviamente el Señor es el autor de esta carta y él que preservó la carta hasta nuestros días. Por ejemplo, la carta de la Odisea no se preservó. ¿Por qué? Porque Dios no lo permitió y no era una carta inspirada para estar en el canon bíblico. Recuerden que menciona una carta ahí también a la Odisea. Entonces este era Epafras, hermanos. Y este hombre, dice la Biblia aquí, que estaba preocupado por la vida espiritual de los colosenses. Lo dejó todo para ir, como le dije antes, a Pablo, a Roma, para ayudar a su amada iglesia. Dice, os saluda Epafras, que es uno de vosotros, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Era un hombre comprometido en la oración por su iglesia, para que estéis firmes,
perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Heriápolis. Entonces Pablo le hace saber a los colosenses, ¿cierto?, quién era realmente el hombre que estaba a su cargo, que era Epafras, un hombre fiel, ¿cierto?, un hombre que había fundado las iglesias, ¿cierto?, quizás ganado por Pablo para Cristo, pero que estaba preocupado, aún en el tiempo, quizás los meses que ya estaba fuera, estaba preocupado, llorando encarecidamente por los colosenses. Y ese encarecidamente, es cierto, es una palabra griega que quiere, de donde sale la palabra agonizar. Creo que es agonizos, no me equivoco. Y entonces la oración de Epafras era una oración agonizante, una oración con agonía, o sea, una oración desesperada por los colosenses, para que esta iglesia, ¿cierto?, estuviera perfecta, firme, completa en todo lo que Dios quería. Luego aquí menciona, versículo 14, os saluda Lucas, el médico amado. Y Lucas es el autor, ¿cierto?, del tercer evangelio, que nosotros conocemos como el evangelio según San Lucas. Un hombre, hermano, muy culto, un hombre muy preparado, un médico, como vemos aquí. ¿Por qué sabemos que era muy preparado? Por los detalles que él da tanto en Lucas como en Hechos. Encontramos algo maravilloso, hermanos, en cuanto a detalles lo que es Lucas. Por ejemplo, cuando Cristo está sanando, los detalles que da acerca de ciertas enfermedades dan notoriamente, cierto, que él era un médico. Y era un hombre muy culto, porque el griego que se usa, y todos los teólogos lo dicen, en Colosenses, o sea, en Lucas y en Hechos, es un griego muy pulido. O sea, un griego muy bien preparado, ¿cierto? Como era este hombre, Lucas. Pero ¿qué es lo que valoramos de Lucas? Hermano, que fue un hombre fiel y que probablemente fue el médico personal de Pablo, y un amigo fiel, y un hombre que estuvo ahí en los viajes misioneros de Pablo. Si usted lee Hechos, que lo escribió Lucas, usted se da cuenta que en el capítulo 16, él comienza a unirse, ahí en la historia, en el segundo viaje misionero, cuando ya Pablo va a Filipo a ser encarcelado. Él comienza a unirse. Y hermano, él entregó su talento a Dios. Él entregó lo que él sabía hacer, su profesión, la puso al servicio de la obra de Dios. ¿Y sabe lo que Dios le dio por dedicarse él a la obra? Le dio la oportunidad de escribir un evangelio. De escribir el tercer evangelio. Con mucha investigación, con mucho trabajo de su parte. ¿Cierto? Quizás contado, ¿cierto?, y ayudado por el mismo apóstol Pablo, que recibía revelación directa de Dios, que estuvo en la presencia misma, en el tercer cielo, de la presencia de Dios. Y él puso todo su talento, toda su profesión, ¿cierto?, al servicio de la obra de Dios. Y Dios le consiguió este tremendo privilegio de escribir el tercer evangelio. Pero hermano, también nos habla de otro hombre, ahí en el versículo 14. ¿Y quién estaba ahí con Pablo, hermano, haciendo la obra? Os saluda el médico amado, Lucas, el médico amado, y Demas. Y Demas. ¿Quién era Demas? Este hombre, que ahora estaba sirviendo ahí, pasó a la historia por ser un apóstata. Demas era un apóstata. Hermano, era un hombre que terminó mal. Comenzó bien, ¿cierto?, como muchos que parecieran ser creyentes, ¿cierto?, y comienzan bien y sirven en la obra, pero terminan mal, porque nunca fueron verdaderos creyentes. Y mire, vaya a 2 Timoteo, que se escribió después. Capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4, versos 9 y 10. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas, y aquí lo menciona nuevamente, ¿cierto? ¿Qué pasó con Demas? Me ha desamparado. ¿Y cómo? Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y hermano, esto es una advertencia para todos nosotros también.
Así como los demás son un ejemplo para nosotros, esta es una advertencia para todos nosotros. Cristo tuvo a Judas y Pablo tuvo a Demas. Una vez conversaba con un hermano y me decía, pero eso no, que ame este mundo no significa que él no haya sido cristiano. Sí, significa que no haya sido cristiano porque Primera de Juan dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él. Y Demas lo había desamparado, ¿qué dice Pablo? Amando a este mundo. O sea, el amor del Padre no estaba en él. Hermanos, la evidencia que nosotros tenemos de nuestra salvación es que continuamos perseverando en la carrera. Esa es una evidencia de nuestra salvación. Que persevere hasta el fin, este será salvo. No está diciendo que el que persevere va a ser salvo, sino que el que persevere es una evidencia de su salvación. Una evidencia de que realmente es un creyente. Entonces, es una advertencia para nosotros también, para seguir fieles, para seguir con temor de Dios, para hacer las cosas, hermanos, con fidelidad, para cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Para seguir firmes en la carrera. Por eso Pablo aconseja al que quiere estar firme, mire que no caiga. Porque el caer, ¿cierto? El irse es una evidencia de no ser un creyente. El irse para siempre. Entonces, hermanos míos, con esto mi pregunta es, ¿cómo deseamos nosotros ser recordados al final? ¿Cómo deseamos ser recordados en la obra de Dios? Cuando alguien escriba de usted, ¿cierto? Le cuenta a usted de su servicio a Dios, ¿cómo se menciona? ¿Cómo es recordado? No para su gloria, lo digo, para la gloria de Dios. ¿Cómo desea ser recordado al final de sus días? Como Juan Marcos quizás, que no comenzó bien quizás, pero terminó muy bien sirviendo a Dios. O como Demas, que comenzó bien, pero mostró la apostasía que había en su vida. O quizás como los otros hombres fieles que menciona ahí Pablo. Es por eso, hermanos, que debemos cuidarnos del mundo, cuidarnos de la mundanalidad, no coquetear con el mundo, hermanos. El coquetear con el mundo, ¿cierto?, nos va a llevar a esas cosas, a esas prácticas, a amar al mundo. Cuídese de eso. Cuídese de las cosas del mundo, de la mundanalidad. Porque quizás, hermano, un día podemos quedar atrapados ahí. Un día podemos quedar atrapados. Si ahora está coqueteando con el mundo, aléjese de ahí. Y busque al Señor. Y humíllese al Señor. Y confíe en el Señor. Porque si un día queda atrapado ahí, significa que era del mundo y no de Cristo. Puede ser que ahora esté en un ministerio, quizá ahora esté sirviendo, quizá incluso sea un pastor. ¿Cierto? Demas estaba trabajando como un ministro de Pablo. Quizás era uno de los hombres influyentes, un anciano, un pastor. Es por eso, hermanos, que debemos todos cuidarnos del mundo. Desde el pastor, ¿cierto?, hasta el hermano, ¿cierto?, recién convertido. Todos cuidarnos del mundo. Colosenses, para finalizar, las palabras finales de Pablo, 15 al 18. Unas palabras finales de salutación, ¿cierto? Y también de exhortación de Pablo. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea. Era una ciudad que estaba muy cerca. Con los colosenses, o Colosa y la Odisea, eran ciudades cercanas. Y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Hermanos, ustedes saben que la iglesia no tuvo templo por 300 años. ¿Cierto? Por los primeros 300 años la iglesia se reunía en casas, se reunía en catacumbas, ¿cierto? Se reunía en cuevas cuando eran muy perseguidos. Pero hoy día lo primero que la iglesia quiere, ¿cierto?, es un templo. No, la iglesia lo que primero debe lograr es servir al Señor. Amén, eso es lo primordial. Es ser luz. Eso es lo que procuraba la iglesia. Hermano, la iglesia antigua no podían tener templo. Comienza una persecución en Chile, hermano, y olvídese de los templos. Olvídense. Pero a veces como la meta, ¿cierto?, es tener el templo. No, es un gran sueño, es una oración. Esto es una meta, pero no es la gran meta. La gran meta es ser uno en Cristo, unánimes en Él, servirle a Él con todo el corazón, buscar con humildad sus propósitos.
Y eso es lo que buscaba la iglesia. Y dice, versículo 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. En la casa de Ninfas estaba la iglesia. Versículo 16, después Pablo dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses, que la de la Odisea la leáis también vosotros. Había una carta, ¿cierto?, escrita también a la iglesia de la Odisea, que ellos debían intercambiar. Amén. Pero esa carta obviamente no fue preservada por Dios, no fue inspirada. Algunos dicen que es la carta de los Efesios. Yo no estoy tan seguro de eso, la Biblia no da datos de eso. Pero yo creo que no fue preservada por Dios porque no era inspirada y no era necesaria para el canon. Pero sí había una carta, como también para los corintios no hubo solamente 2 cartas, había más cartas. A Timoteo dicen que hubo hasta 4 cartas. Pero Dios quiso preservar y poner en el canon 2. Amén. 2. Entonces, hermanos, muchas de las cartas escritas eran cartas encíclicas o rotativas. Por ejemplo, la carta a los Gálatas. La Biblia dice que esa carta fue escrita a las iglesias de Galacia. ¿Se da cuenta? Entonces fue una carta escrita a varias iglesias. Y esas cartas tenían que pasarla de iglesia en iglesia después de haberla leído. Bueno, y esas cartas, hermanos, los hermanos la volvían a escribir, ¿cierto?, para poder preservarla, porque era escrita de un apóstol y porque para ellos era la palabra de Dios. Recuerden que no tenían la Biblia, tenían solo el Antiguo Testamento y algunos solamente, por la persecución, ya no tenían todos los textos bíblicos. Entonces era muy valorada una carta como esta. Amén. Versículo 17, para ir cerrando. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. No sabemos quién era Arquipo. Dicen por ahí que probablemente era hijo de Filemón. Pero sí sabemos que era un pastor joven que se le manda a cumplir el ministerio que recibió ¿de quién? Del Señor. Hermanos, todos debemos cumplir el ministerio que recibimos del Señor. Amén. El ministerio que recibió el Señor, pregúntese, ¿en qué Dios quiere que sirva? Ese es el ministerio que le dio el Señor. Ahora, ¿dónde está el servicio? Siempre a través de la iglesia, hermanos. Dios no quiere cristianos a su manera, Dios no quiere cristianos en su casa, lo hemos hablado. Los cristianos sirven a través de la iglesia. Esa es la voluntad del Señor. Entonces, hermano, para finalizar, Pablo dice en el verso 18, la salutación de mi propia mano. Recuerden que Pablo solía usar secretarios para escribir sus cartas amanuenses, ¿cierto? Pero las firmaba él, ¿cierto? Ese era su sello. La salutación aquí había sido de su propia mano. Eso dice en las partes finales. Quizá todo lo otro había sido dictado simplemente por él. Pero la salutación era de su mano, de Pablo, dice. Entonces, damos por hecho que la carta fue escrita por el apóstol Pablo. ¿Y qué dice Pablo? Acordaos de mis prisiones. Ahora sí les pide también, ¿cierto? Como en última instancia, no como preocupación primordial. Recuerden que arriba les pide por la predicación del Evangelio. Pero acuérdense también de mis prisiones. Amén. Y la iglesia se acordaba, le proveía muchas veces para sus necesidades y también oraba por eso, para que él pudiera estar libre y la palabra también no estuviera presa. Y finalmente Pablo encomienda a la iglesia a donde todos debemos encomendar a la iglesia del Señor, a la gracia de Dios. Amén. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. La iglesia bautista Gracia Redentora debe encomendarse, hermanos, a la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios es la que sostiene. La gracia de Dios es la que conforta. La gracia de Dios es la que afirma, la que fortalece, la que establece. ¿Y qué aprendemos, hermanos, con este tremendo pasaje? ¿Se da cuenta que son tremendos 12 versículos? ¿Qué aprendemos? Número 1, el poder transformador del Evangelio. Dios había transformado a Onésimo, ¿cierto? Aristarco quizás había renunciado para servir a Dios voluntariamente ahí en la cárcel, para brillar ahí en la cárcel como luz. Había judíos y había gentiles, compañeros de Pablo,
todos transformados por el poder del Evangelio y todos unánimes para servir a Cristo. Otra cosa que aprendemos es el poder también cohesionador del Evangelio. Un poder cohesionador. ¿Por qué? Porque Dios une a todo tipo de personas a su iglesia. ¿Para qué? Para trabajar juntos. Amén. Ricos, pobres, diferentes edades, diferentes razas. ¿Para qué? Para todos, a pesar de nuestras diferencias, para todos ser unidos. Para todos amarnos unos a otros. O las diferencias de personalidades. Dios la ha permitido dentro de la iglesia para amarnos, soportarnos, perdonarnos unos a otros. Aún con los compañeros de Pablo, ¿cierto? Eran diferentes. Eran diferentes, judíos, gentiles, ¿cierto? Médicos de profesión. Entonces, hermano, el Evangelio tiene un poder cohesionador. Esclavos libres, vemos, en el caso de Onésimo Filemón. Hay un poder cohesionador en el Evangelio. Y tercero, funcionando como un equipo, hermano. Eso es lo maravilloso. La oración nuestra debe ser para que nuestra iglesia trabaje en unidad, trabaje en un mismo sentir, trabaje en un mismo espíritu, para que aún el grupo más íntimo todavía de varones, ¿cierto?, pueda trabajar en unidad. Para que seamos uno. No todos son tan visibles. Aquí no todo, ¿quién era más visible? Pablo. ¿Cierto? Pablo era el líder, Pablo era el apóstol. ¿Cierto? Pero todos tenían una función aquí de acuerdo a sus talentos. Todos tenían una función, hermano, de acuerdo a los dones que Dios le ha dado. Y eso es lo que Dios quiere, que todos cumplamos nuestras funciones, ¿cierto? Porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y como iglesia debemos trabajar así. Como iglesia debemos aprender, ¿cierto?, de este ejemplo del grupo, ¿cierto?, que Pablo tenía a su mando, ¿cierto?, para servir a Dios. Y como Pablo concluye, hermanos, encomendarnos a la gracia de Dios. Amén. La gracia sea con vosotros. Amén. Siempre encomendados como iglesia a la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oramos. Me da tristeza terminar con los enseñanzas.